Hola, estimados estudiantes de la institución educativa Joaquín de Caicedo y Cuero. En el video de hoy les explicaré las particularidades de un triángulo rectángulo y los métodos para encontrar la medida de la hipotenusa cuando conocemos las medidas de los catetos. A este método se le ha conocido como el teorema de Pitágoras. Luego les contaré cómo la historia reciente ha demostrado que el filósofo y matemático Pitágoras no fue el primero en usar el método que les mostraré a continuación. En pantalla observan un polígono llamado cuadrilátero. Este cuadrilátero específico tiene una característica especial. Sus ángulos internos miden 90 grados, es decir, son ángulos rectos. Voy a trazar una diagonal sobre ese cuadrilátero tal y como lo ves en la figura. Esa diagonal va a dividir mi figura en dos partes idénticas. Al dividir el cuadrilátero a través de una de sus diagonales, obtengo dos triángulos idénticos. Lo que convierte a estos triángulos en figuras especiales es que poseen un ángulo de 90 grados, también conocido como un ángulo recto. Un triángulo que posee un ángulo recto es conocido como un triángulo rectángulo. Los triángulos rectángulos son triángulos que poseen un ángulo recto. Los lados de un triángulo rectángulo poseen nombres especiales. Por ejemplo, el lado que está opuesto o frente al ángulo recto se llama hipotenusa. La hipotenusa siempre es el lado con mayor medida de un triángulo rectángulo. Cada uno de los otros dos lados del triángulo rectángulo recibe el nombre de cateto. Los catetos siempre tendrán menor medida que la hipotenusa. Repasemos entonces, para ustedes, ¿cuál de los tres lados corresponde a la hipotenusa? ¿Será el lado A, el lado B o el lado C? Recuerden que la hipotenusa tiene una característica especial respecto al ángulo recto. La hipotenusa se halla opuesta o frente al ángulo recto. Entonces la hipotenusa en este triángulo rectángulo corresponde al lado A. En pantalla tenemos el isotipo de una reconocida panadería. Este isotipo está conformado por 8 triángulos rectángulos. ¿Ya sabe a qué marca comercial pertenece la figura? Este es el imagotipo de la panadería en cuestión. Observen cómo a partir de una misma figura geométrica se construye un concepto tan claro, un molino de viento. A continuación les explicaré cómo encontrar la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuando conozco la medida de los catetos. En pantalla tenemos un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 6 y 9 unidades respectivamente. Desconocemos cuántas unidades mide la hipotenusa, por lo tanto utilizaremos una expresión algebraica para encontrarla. Presten mucha atención al paso a paso. Cuando no conozcamos la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo, utilizaremos siempre la expresión que dice: la medida de la hipotenusa será igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos. El primer paso es copiar la expresión que aparece debajo del triángulo en pantalla. El segundo paso es sustituir o reemplazar en la expresión las medidas de los catetos. No importa el orden de los catetos. En este ejercicio el cateto 1 vale 6 unidades y el cateto 2 vale 9 unidades. Recuerden que un número elevado al cuadrado representa una multiplicación. 6 elevado al cuadrado será igual a 6 multiplicado por 6, y de manera similar sucede con el 9 elevado al cuadrado. El tercer paso corresponde al resultado de esas multiplicaciones. 6 multiplicado por 6 es igual a 36 y 9 multiplicado por 9 es igual a 81. El cuarto paso será sumar las cantidades resultantes. 36 más 81 es igual a 117. Tenemos entonces que la medida de la hipotenusa de nuestro ejercicio es igual a la raíz cuadrada de 117. Si lo que deseamos es saber si esta raíz es exacta o aproximada, entonces usamos la calculadora. La raíz cuadrada de 117 es aproximadamente 10.82 unidades. Fíjense que el resultado ya no tiene el símbolo de la raíz cuadrada. Presten atención al símbolo que se utiliza para escribir un resultado aproximado en matemáticas. Es importante el uso correcto de los símbolos y signos en matemáticas para expresar la información de manera correcta. Ya que la raíz cuadrada que obtuvimos no es exacta, sino que corresponde a un número decimal infinito, el resultado de nuestra operación se escribe como lo pueden ver en pantalla. De esta manera, hemos encontrado la medida de la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuando conocemos la medida de sus catetos.
En el próximo video les explicaré cómo encontrar la medida de uno de los catetos del triángulo rectángulo cuando conocemos la medida del otro cateto y de la hipotenusa. Nos vemos, cuídense mucho.